Bien, bien, bien. Recording in progress. Ya estamos. Gente, estamos en la clase anterior al examen. Para ello hemos visto tres unidades. De estas tres unidades hemos visto tres prácticos y los foros. La primera unidad fue la introductoria, donde ahí vimos los conceptos generales del control. Después fuimos viendo qué acciones teníamos que implementar a la hora de desarrollar un sistema de control en un organismo. Puede tener o no sus variaciones, pero en general es lo que se respeta, ¿sí? Los cinco niveles que nos sugiere este modelo que es aceptado, que es producto de un consenso y que tiene plena vigencia incluso en la parte privada. Con el tiempo este modelo se ha ido readaptando, se ha ido reformulando, pero en su esencia sigue siendo el mismo. Por eso que, bueno, estudiamos su estructura básica y es lo que nosotros sugerimos también a la hora de desarrollar un sistema de control interno. Vimos también la diferencia que había entre un control interno y una auditoría. Y por otro lado, después también vimos la importancia dentro de estos cinco niveles de la primera etapa, que es la de ambiente de control, donde acá justamente prevalecen las conductas personales por sobre, ¿sí? Las políticas institucionales que tienen que estar orientadas a la búsqueda de estos objetivos. Con esto quiero decir que es importante, digamos, los principios del control, ¿sí? Y bueno, por último, ya en la tercera unidad vimos el cuerpo normativo, las referencias normativas, partiendo de la Constitución Nacional hacia la ley 2141. Después hablamos también de normas específicas que tiene el órgano de control interno, que es la Contraloría General, y también, bueno, eh, el Tribunal de Cuentas, que es el órgano de control externo. Antes de comenzar, ¿alguna duda? No, no, no. Luciana, Luciana, me habías hecho una pregunta que yo quedé en responderla. Fue una pregunta específica porque ella desarrolla funciones en un municipio. Entonces me había preguntado quién controlaba al Tribunal de Cuentas. Sí, ahí estás. Bueno, ¿quién controlaba al Tribunal de Cuentas? Bueno, acá tenemos que tener en cuenta dos cuestiones distintas. Una cosa es la administración financiera, la administración de los recursos, ¿sí? Que se destinan a los organismos para su funcionamiento, justamente para el cumplimiento de estos objetivos. Esto está normado por la Ley 2141 y todos los organismos están sujetos al control del órgano de control interno, ¿sí? Eh, en relación a las rendiciones, etcétera. Ahora bien, hay cuestiones ajenas a lo que hace a los fondos otorgados para su funcionamiento, como por ejemplo, en este caso, el Tribunal de Cuentas, como lo vimos, tiene competencias sobre los municipios, poder legislativo, poder judicial, ejecutivo y comisiones de fomento. En aquellos casos que se detecte un perjuicio fiscal, ellos deben accionar, tienen procedimientos específicos, juicios administrativos de responsabilidad, etcétera, donde ellos tienen que cobrar multas, etcétera. Pero acá, Luciana, lo que tenemos que tener presente, bueno, primero no son fondos otorgados para funcionamiento, estamos hablando de otro procedimiento que surge de perjuicios fiscales. Bien, se tiene que devolver la plata al organismo donde se produjo el perjuicio fiscal. Ahora bien, vamos a un ejemplo. Supongamos que tenemos un organismo o un empleado que causó un perjuicio fiscal en el municipio de Pilolil, vamos a decir una cosa así, ¿sí? El municipio de Andacollo. El Tribunal de Cuentas en estas funciones propias, funciones constitucionales, ¿sí? Detecta y valora este perjuicio fiscal, tiene que recuperarlo, implementa acciones, ¿sí? Hay una sentencia y una vez devuelta esa plata se la tiene que girar al municipio porque es justamente de ahí donde se produjo el perjuicio fiscal, ¿sí? Entonces, bueno,
yo creo que estaba orientado a eso, lo que me habías preguntado la otra vez. ¿Qué pasa con la plata que nos tiene que devolver el Tribunal de Cuentas o las multas que se implementan producto de este perjuicio fiscal? ¿Sí? Y bien, eso es lo que tiene que respetarse, este circuito. No es plata que va a entrar al presupuesto de la administración central, no es plata que tiene que pasar por el presupuesto, a eso es lo que me refiero, a diferencia de la otra que es la que nosotros vimos para funcionamiento, sino que acá tiene que haber una restitución de fondos, ¿sí? al municipio. Eso no lo controla la contaduría, ¿sí? Porque justamente no es fondos de funcionamiento, ¿sí? Entonces el Tribunal de Cuentas tiene procedimientos específicos con plazos específicos, donde, bueno, es ahí donde hay que remitirse para ver el plazo que se toman para poder recuperar esto y si lo recuperan, cómo lo tienen que devolver al municipio, ¿sí? A ver, no sé si me expliqué, Luciana, Sí, gracias. ¿sí? Sí, sí, no prendo la cámara porque si no se me va la señal y... Recordame en qué municipio estás, Luciana. Vista Alegre. Vista Alegre, sí, sí, era en Vista Alegre. Bueno, lo mismo pasa con las comisiones de fomento. Acordate que esto no ingresa al presupuesto de administración central, no tiene ejecución presupuestaria, porque son fondos, ¿sí? De otros niveles, municipales, etcétera, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, estuve viendo los prácticos, seguramente le está llegando a ustedes las correcciones. En general todos estuvieron muy bien. Hay uno que yo quiero, que vi que hubieron varios alumnos que se confundieron, que fue la pregunta de quién depende la Contaduría General de la provincia, el órgano rector del sistema de control interno. Y para ello está el artículo 78, ¿sí? Que te dice en el anteúltimo párrafo, la Contaduría General de la provincia como organismo responsable del control interno dependerá directamente del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Bien, jerárquicamente depende del Poder Ejecutivo, pero funcionalmente, ¿sí? Es decir, quien le gira recursos para su funcionamiento está dentro del Ministerio de Economía. ¿Sí? Eso, eso es lo que quería marcarles. No depende directamente del Ministerio de Economía, eso es lo que te quiero decir. Quiero decir que depende del Poder Ejecutivo. Funcionalmente está dentro de una estructura como tiene que estar todo organismo público dentro de una estructura ministerial y es dentro del Ministerio de Economía. ¿Sí? Bien, eso quería marcarlo. Bien, después vamos a hacer énfasis en determinados puntos que me interesa que queden muy claros para el examen. ¿Sí? Bueno, lo de el artículo 6, cuando hablamos de los órganos ejecutores del sistema de control, ¿sí? En general se respondió muy bien esta pregunta, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? El órgano de control interno, el órgano de control externo y también, bueno, los servicios administrativos, siendo los servicios administrativos los responsables primarios, ¿sí? De la implementación de un sistema de control interno. Bien, acá yo les quiero hacer una pregunta, ¿sí? Nosotros vimos durante el cursado, ¿sí? Y ustedes lo van a ver también con las otras materias durante toda la carrera, la ley 2141. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el ámbito de aplicación de la 2141? ¿Quién se anima a responderme? Es- alguien. Hola Rubén, ¿podés repetir por favor? Que no te alcancé a escuchar. Bien, las disposiciones de la ley de la 2141. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Básico, la pregunta, súper básica. La provincia de Neuquén, el ámbito de la provincia de Claro. Neuquén. Y poquito más completa, chica. La Sí, Los administración provincial. centralizados, los descentralizados. La administración.
Ajá. Pero En nosotros realidad lo vimos todo lo que a es ver, el sector público nosotros lo provincial. vimos la clase pasada y hay un artículo que habla de eso. Hola Emiliano, ahí estoy viendo. Hola, buen día. ¿Qué haces? Bien. ¿Quién puede leer? Poder legislativo. Bueno, muy bien, Beatriz, muy bien, te estás acercando. En ¿Quién realidad puede el leer un... sector público provincial. Sí, sí, pero hay algo específico que nosotros vimos, que esa la tienen que tirar así de taquito porque está claro como lo dice la ley. ¿Quién puede leer? Leo, ¿Qué profe. dice? Ah, El poder legislativo, judicial, el Muy ejecutivo, el bien, tribunal de El cuentas. Porque artículo lo 8. estoy leyendo, Rubén, perdón. muy bien, pero no, estoy está leyendo. perfecto. Artículo 6, léemelo. Ay, espérame que no lo. Yo no tengo para leer. Vos ahí había una compañera que estaba por leer. ahí leo, profe. Artículo El 6. 6, Artículo 6. Dale, gracias. leo, dice, Sí, las disposiciones de la presente ley serán de aplicación en todo el sector público provincial que a tal efecto queda integrado por. bien, primero ahí. Primero sector público provincial. Ustedes algunos ya me lo habían anticipado. Yo esperaba lo que sigue, ¿sí? Porque la pregunta que sigue a esto, ajá, ¿y cómo está compuesto el sector público? Bien, sigamos leyendo. Administración provincial integrada por el Poder Legislativo, el Poder Judicial, Poder Ejecutivo y los órganos centralizados dependientes del mismo. El Tribunal de Cuentas, los organismos descentralizados, incluido el Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Y dos, las empresas y sociedades del Estado y toda otra organización empresarial en la que el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones en los aspectos que les sean aplicables. Bien, ahí. Fíjense, chicos, bueno, acá me amplía el concepto de sector público. Legislativo, judicial, ejecutivo, los órganos centralizados, ¿sí? ¿Cuáles serían los órganos centralizados? Mm, Todos los ministerios. muy bien, todos los ministerios. Perfecto. ¿Quién respondió? ¿Patricia? Patricia. Sí. Bien, bien, Patricia. Bien, después dice el Tribunal de Cuentas, les recuerdo lo que les mencioné en la última clase, un organismo extra poder, no depende de ninguno de los poderes. Tribunal de Cuentas, organismo extra poder. Bien, los organismos descentralizados, incluidos el Instituto de Seguridad Social del Naucán. ¿Quién me menciona un organismo descentralizado? Corpones. Le pasa. Ven. Bien, perfecto. Bueno, más allá de la definición de organismo descentralizado, donde vemos que jurídicamente ellos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, ¿cuál es la razón de ser de un organismo descentralizado? Con sus propias palabras, ¿quién me puede explicar? Si yo le digo, pero ¿y por qué existen los organismos descentralizados? Para qué existen? ¿Por qué nos vinieron a complicar la vida? ¿O simplificarla? Porque tienen una como función específica. Exactamente. Entonces, menciónenme uno, por favor. El IPBU, EPEN, IPBU. Bien, IPBU. ¿Cuál es la función de IPBU? Vivienda. Perfecto. A grandes rasgos, ¿sí? EPEN. ¿Cuál es la función de EPEN? ¿Sí? Brindar energía eléctrica. ¿Sí? Después vemos si es en el interior, en Neuquén Capital, pero es brindar energía eléctrica. ¿Qué otro más? EPEN es una empresa del Estado, ¿sí? Pero bueno, sigamos. Le pasa. Sí, similar que el EPEN el análisis, nada más que con el agua.
Sí, ¿Y vialidad entraría también ahí? No. vialidad, Ujú. sí, que se encarga del mantenimiento de las rutas, Sí. etcétera. Las funciones de los organismos centralizados son funciones específicas que por la especificidad de la materia se encarga a un órgano ejecutor. Es ahí el que transporta gas, ok. ¿Sí? UPF. Exactamente. Por la especificidad de la materia se encarga que un organismo se especialice en determinadas cuestiones, ¿sí? Totalmente identificable con quien recibe este servicio. Es por eso que existen, ¿sí? Y no están confundidos dentro de las materias de educación, cultura, deporte, ¿sí? Juventud, etcétera. Sino que acá el carácter distintivo es la especificidad de la materia a la que atienden, ¿sí? Esos son los organismos descentralizados. Entonces se crea justamente para que alguien, digamos, lo lleve adelante. O sea, así que es como tenemos, por ejemplo, además de los que nombraron ustedes, tenemos a termas, que es la explotación de las termas que se encuentran en Copago, en Cabiago, etcétera, etcétera. Y ahí, ¿sí? EPROTEN se llama. E- EPROTEN, Ente Provincial de Termas del Neuquén, exactamente. ¿Mm? Bien. Entonces, bueno, ahí este es el punto uno, volviendo al artículo 6, el punto uno. Ahora el punto 2 te dice las empresas y sociedades del Estado y toda organización empresarial en el que el Estado tenga participación estatal mayoritaria, en la medida que, bueno, estas se van a regir por sus leyes de creación, ¿sí? Eh, y después, bueno, y en todos aquellos aspectos que les sean aplicables la 2141. Esto es el sector público. Todo esto, ¿sí? Es competencia de la ley 2141 y por lo tanto, ¿sí? ¿Sí? Tienen plena vigencia los artículos de control que nosotros hemos visto, ¿sí? Eh, y ya vimos que lo mencionaba en el artículo 1, artículo 2 y así. De ahí, bueno, fuimos avanzando hasta el artículo 6. ¿Sí? Bien. Eso quería. Siempre, esto les va a ser de utilidad no solamente para esta materia, sino para el resto, chicos, porque cuesta muchas veces uno se enfoca en determinadas cuestiones y pierde de vista el ámbito de aplicación y el objetivo que se busca, ¿sí? Cómo está compuesto el sector público provincial. Ténganlo siempre presente. Otro tip que les quiero dar, acuérdense del artículo 3, que cuando tengan dudas o tengan que reforzar una idea en una opinión, todos los principios de la 2141 están plasmados en el artículo 3, ¿sí? Después, obviamente, se amplían estos a lo largo del cuerpo normativo, pero bueno, la puerta de entrada es el artículo 3. Bien. Uy, que toque. Hasta acá. ¿Alguna duda? Por ahora no, Por ahora no. ¿Duda de los prácticos? ¿Sí? Yo iba a Otra hacer cosa. Sí. una consulta en relación al parcial. Por ejemplo, en una de las contestaciones, ahí yo recibí Sí, la seguro. respuesta, sí, y veía que no puse lo del artículo de la ley. Eso en el examen, o sea, si es para desarrollar, ¿nosotros tenemos que agregar la respuesta y aparte poner el artículo o No, esa no, era mi pregunta? porque, a ver, la idea es que sea un examen objetivo, que sea lo más claro posible, que no haya lugar a dobles interpretaciones. Es por eso que lo voy a hacer múltiple choice. Si no, no van a tener muchas posibilidades en la medida que tengan los conceptos básicos claros, o lo saben directamente, o lo van a poder deducir en función de lo que ustedes estudien, ¿sí? De cómo van a estar las respuestas, cómo van a estar ordenadas las respuestas y eso. O sea, no van a tener problema de eso. Va a ser, ya les anticipo, va a ser múltiple choice. ¿Sí? Quería Gracias. comentarles que aquellos chicos que no han podido entregar los prácticos o participar en los foros por diversos motivos o que han sido desaprobados,
en alguna de sus entregas, va a haber una semana previa a la finalización del cursado donde van a poder regularizar todas las cuestiones atrasadas. Así que bueno, tengan presente esa semana y es por eso que una vez que se vencen los plazos, probablemente el sistema ya no los deje participar en foros o prácticos o etcétera. ¿Sí? Hagan el esfuerzo de presentar todo dentro de los plazos establecidos para no estar después a lo último con todo esto. ¿Mm? Bien. Tengan muy presente las tres materias del control interno, que es economía, eficiencia y eficacia, que es la confiabilidad de la información y que es el adecuado cumplimiento normativo. Eso lo vimos en la unidad número 1. Son las patitas en las que nosotros nos vamos a apoyar. Esto también está reforzado en el artículo 1 de la 2141. Pero bueno, básicamente esos tres, ¿sí? Confiabilidad de la información, cumplimiento normativo y economía, eficiencia y eficacia. Y por otro lado, acuérdense de esto, de las características del control. ¿Sí? Ahí vimos 6 características. Ténganlo presente, que son, primero, la oportunidad en la que se lleva adelante el control. La oportunidad hace mención al momento en que tiene que hacerse el control, que puede ser previo, concomitante, que significa simultáneo a las tareas que se están haciendo, ¿sí? O posterior. Y las ventajas entre uno y otro. Obviamente acá el control tiene que ser preventivo, no actuar en carácter de cosa juzgada porque ahí no prevenimos nada, el perjuicio puede estar causado ya. Entonces, el énfasis tiene que ser en el control previo y control concomitante. ¿Sí? El otro control existe también, a veces no se puede llevar adelante en forma concomitante y sí están los controles posteriores, pero bueno, la idea del control interno es este, justamente, de prevenir, ¿sí? los, los fraudes y que bueno, justamente la prevención, básicamente prevenir los riesgos, actuar sobre los riesgos. Bueno, después vimos que la segunda característica, bueno, como les dije, si bien tenemos, puede ser previo, concomitante y posterior, justamente el control tiene que ser preventivo. Después, bueno, tiene que estar integrado a la gestión, es decir, tiene que ser parte de la gestión, tiene que ser un concepto familiar y a medida que se lleva adelante de la gestión tienen que haber controles en todos los procesos. Justamente nosotros vamos a analizar a las organizaciones en función de los procesos y estos controles tienen que estar integrados a los procesos. Entonces lo ideal es que cada persona a medida que se ejecuta sus tareas vaya controlándolo. ¿Sí? Que esto es responsabilidad de la administración superior, porque justamente son ellos los que tienen que ir monitoreando los procesos de control, tienen que revisarlos y tienen que ir actualizándolos, justamente porque el contexto va cambiando, los procesos van cambiando, entonces es necesario ir actualizándolos. Por otro lado, bueno, tiene que estar fundado en criterios de economía, de eficiencia y de eficacia. ¿Se acuerdan la diferencia entre eficiencia y eficacia? La plata. Sí, la plata, la plata. En términos resumidos sería la plata, pero la diferencia es, técnicamente sería en el costo. Los dos logran el objetivo, nada más que uno lo hace al mínimo costo. ¿Sí? Yo lo que trato de hacer es eficiente, es decir, lograr el objetivo al mínimo costo. ¿Sí? Eso sería eficiente. Y eficaz es, yo lo logro, quizás no al mínimo costo, pero lo logro. Bueno, esta combinación es lo que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Y poner énfasis en la eficacia. Bien. Y por otro lado, bueno, tiene que ser integral. El control tiene que ser integral y tiene que abarcar absolutamente a todos los procesos de la organización, no solamente algunos, porque si no, no estamos actuando correctamente, obviamente, porque vamos a poner énfasis en riesgos sobre determinadas áreas y en otras no.
por lo cual, digamos, se van a ver entorpecidos del logro de los objetivos institucionales. Bien, esto ténganlo muy presente, chicos, estos 6 principios y también las características, digamos. Del cuerpo normativo, de la ley, creo que no, dudas no tenemos, ¿sí? Y, y bueno, esto, el Tribunal de Cuentas tiene normas específicas que lo hablábamos, tiene un reglamento de rendición de cuentas, también existe lo mismo para municipios y comisiones de fomento. Así que bueno, ¿alguna duda? ¿Algo más que me quieran preguntar del práctico, del parcial? Sí, ¿cuánto tiempo vamos a tener para responder? ¿Cuántas preguntas? Y si se puede volver atrás, o sea, uno responde, avanzamos uno, capaz que me confundí acá, volver Sí, te y entiendo. modificar, porque en algunos exámenes no se permitía. Mira, yo eso, la verdad que lo que es el manejo del sistema, a ver si podés volver para atrás o no, eso yo no te lo podría responder. No, no lo sé. Sí te puedo decir que en general en los exámenes anteriores hemos dado hasta hacer el examen hasta las 13 horas o hasta las 15, ¿sí? Y aproximadamente 40 minutos o 1 hora para hacerlo. Pero van a estar más que sobrados para poder hacerlo. Es decir, no, no. Yo creo que estudiando en mucho menos lo hacen. Lo único que les voy a pedir, miren, hay algo que me hicieron, me tocaron un tema sensible. Yo me voy a enojar mucho, mucho, porque a mí me aparece el tiempo en el que hacen el examen. Si hay un alumno que me hace un examen en 6 minutos, no le creo nada. O sea, tómense el tiempo para analizar cada pregunta, piénsenla, ¿sí? Y ahí la responden, ¿sí? Tómense todo el tiempo que puedan. No lo hagan en 5 minutos, en 6 ni en 10. Por favor, piensen las cosas. No, no tiene sentido porque son puntitos que pueden ser descontados. Si se equivocan, empieza a jugar en contra. Así que bueno, es eso. ¿Sí? Bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta, podemos ir cerrando la clase. ¿Sí? Acuérdense que esto era una clase de consulta. Y con respecto al TP que decía, yo tengo una sola observación, está aprobado, pero ¿eso lo tenemos que corregir para después? No, Emi, porque en el caso tuyo, entiendo que por ahí, bueno, a ver, el resto del práctico está bien, está completo, entendías los conceptos, creo que ahí fue una cuestión de tipeo, lo hiciste apurado, pero no invalidaría el resto. Es decir, Sí, lo hice apurado, ¿verdad? en los prácticos yo lo que evalúo, a ver, hubieron otros alumnos que tuvieron 2 preguntas. Aquellos que superan las 2 preguntas, le he puesto rehacer. ¿Sí? Pero cuando es 1 o 2, no, 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 no. ¿Mm? Así que acuérdense del Tribunal de Cuentas, que la máxima expresión es el presidente y que junto a él hay un cuerpo colegiado, que son los vocales, que el procedimiento de selección es exactamente el mismo que para el presidente. Los propone el Poder Ejecutivo y los aprueba el Poder Legislativo. Lo mismo pasa con el Contador General de la provincia y lo mismo pasa con el Tesorero General de la provincia. Ustedes no han hecho tesorería, ¿no? Sistema de tesorería. Sí, ya lo hicimos. ¿Ya lo hicieron? En la materia sistema de tesorería. Sí, con Acuña me parece que fue. Ya vimos todos los Ah, sistemas. ok, perfecto. Sí, 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 con Acuña. Con Jorge Acuña. Bien, eso fue el año pasado. Me Sí, parece que sí. sí, Sí, el año pasado. sí, bien. Ok. Ah, vamos a ver una cosita más, una cosita más, una cosita más. Profe, una consulta. Sí, señora. Todavía no termino de corregir todos los trabajos, ¿no? Porque yo no tengo nota. Apellido, apellido, apellido. Ridao. Ridao. Ridao.
Ahí. Vista Alegre es más fácil de ubicar. Sí, sí, Así. sí, sí. Sí, vos sabés que eh, hay un par que me quedaron todavía. Lo voy a mirar, ¿sí? A ver si el tuyo, porque por ahí lo vi y no te puse eso, ¿sí? Déjame chequearlo. En 5 minutos posteriores a la clase ya lo vas a tener, ¿sí? Por ahí fue una cuestión de sistema o que me quedó pendiente nada más. ¿Mm? Ok. Bien. Artículo 77. Miren, el modelo de control que aplique y coordine la contaduría general propendrá ser integral e integrado. Ya lo habíamos visto. ¿Y qué aspectos comprende? En otras palabras, ¿qué me van a controlar? ¿Qué me va a controlar la Contaduría General de la provincia o el órgano de control interno? Y a su vez también en qué tengo que poner énfasis a la hora de llevar adelante un sistema de control. ¿Sí? Bien. Aspectos presupuestarios. Si están bien asignados o no las partidas presupuestarias. Muchas veces pasa que porque no tienen cuota en una determinada... ¿Vieron cuota en el sistema de tesorería, verdad? ¿Vieron la diferencia entre cuota y presupuesto? Sí. Sí. Sí, Bueno, muchas veces pasa que porque no tienen cuota presupuestaria en una partida, la imputan a otra. ¿Sí? Entonces, bueno, este control lo lleva adelante la Contaduría General, digamos. Bien, lo mismo pasa con la asignación de un programa. O sea, si no tenés cuota en un programa, lo imputas a otro, pero no estaría bien. Entonces, esto también lo hace el sistema de control interno. Esto también lo debe controlar. Económicos, ¿sí? Económicos hace referencia, acuérdense acá, de la contabilidad. Activo, pasivo y dentro del activo, que esté del activo corriente, ser, digamos, que esté ahí, que esté bien eh, asignado el gasto a esto. Financieros, ¿sí? Acá, digamos, con la fuente de financiamiento, si está bien con la partida que lo financia. Patrimoniales, ¿sí? Normativos, de gestión, de evaluación de proyectos y operaciones y debe estar fundado en criterios de economía, eficiencia y eficacia. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que controlar? Tengo que controlar los aspectos presupuestarios, los económicos, los financieros, los patrimoniales, normativos y de gestión. Todo eso estoy facultado yo para poder controlar. el Ese- artículo, profe, disculpe, ¿el artículo 77 dijo? ¿O el sí, 78? no, 77. 77 en la 77 reglamentación está, yo también lo estaba buscando y no lo encontré. en la reglamentación, tercer párrafo. ¿Sí? Entonces, cuando se le pregunta, "Che, ¿y qué es lo que controla? ¿Qué es lo que tengo que controlar?" Y ustedes ahí dicen, tengo que controlar los aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión. ¿Sí? Y de la evaluación de programas, proyectos y operaciones. A mi criterio, ¿cuál sería lo más complicado? Y la parte de gestión. ¿Por qué? Porque cuesta mucho poder decir, porque acá hay otras variables que entran en juego, que es la oportunidad y la conveniencia, y yo nunca podría evaluar, de acuerdo a las herramientas que se tuvieron en su momento, si se actuó o no con eficiencia y eficacia. Eso eh, solamente, bueno, lo pueden hacer aquellos que están, digamos, justamente dentro de la gestión, haciendo este tipo de tareas, me refiero. Pero bueno, los aspectos presupuestarios, económicos, financieros y patrimoniales sí, no hay ningún inconveniente. Por ejemplo, vieron que en la ley de presupuesto, ¿sí? Cada organismo tiene que establecer un presupuesto y a su vez tiene que poner metas físicas y metas financieras. Por ejemplo, yo tengo que decir, en el año 2026 pienso construir 3 escuelas y que me van a costar tanto. Ahora bien, una vez finalizado el año, ¿hay alguien que diga, che, vos me dijiste que ibas a hacer 3 escuelas? ¿Están las 3 escuelas hechas?
Eso sería una evaluación de gestión, que está más orientado al presupuesto por resultados, que nosotros hoy eh, 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 estamos en tránsito de aplicación, pero que no tiene plena vigencia. No sé si me explico. Lo mismo pasa con los presupuestos. A ver, cada organismo cuando presenta un presupuesto tiene que incluir magnitudes físicas y magnitudes financieras. Y después, al final del año, ¿sí? No hay una rendición de si vos cumpliste o no cumpliste con lo que vos mismos habías dicho que ibas a cumplir. Hacer 3 escuelas, construir 4 rutas, ¿sí? Etcétera. Eso es una evaluación de la gestión. Así que bueno, pero eso es a forma de comentario. Es el Bien. trabajo final que estoy haciendo. Bueno, Emiliano, qué interesante poder avanzar sobre eso, porque es justamente, si vos le prometiste durante todo el año a una persona y le pediste recursos para hacer tal cosa, que después cuando termine el año, nadie te diga, che, ¿lo hiciste o no lo hiciste? ¿Está bien o no está bien? ¿Para qué me pediste tanto si no lo lograste? ¿Sí? Creo que el sector público en general, no estamos hablando solamente de la provincia de Neuquén, estamos hablando en todos sus niveles. Tiene que avanzar sobre estos aspectos, porque de nada sirve, porque si no estamos trabajando en base a lo que yo creo que voy a hacer, te asigno recursos y después no te pido explicaciones. ¿Mm? Así que bien. Sí, y a Bueno, veces se está trabajando sin tener en cuenta el crecimiento que tiene la provincia o la ciudad de Neuquén principalmente, y se terminan construyendo por una cierta currícula. Cuando se termina la escuela, la currícula es el duplicado, es el doble. Yo siempre uso un ejemplo, la cancha de Boca. Se habla de un proyecto del 2005 para cubrir cierta cantidad de personas, se sigue discutiendo hoy en el 2025 y eso ya no sirve más, porque hay una disposición nueva de la FIFA que tienen que estar todos sentados en una cancha para 60 y necesita una cancha para 100 hoy. Y se sigue discutiendo ese proyecto. O sea, es más, un ejemplo más fácil por ahí de claro, entender. totalmente. Es así, es así. ¿Mm? Así que bien, sin duda que el sector público tiene que seguir avanzando sobre estas cosas, sobre estas cuestiones, en una efectiva rendición de cuentas, no solamente en términos, digamos, financieros, en términos económicos, sino también de rendir cuentas a quien justamente nos dan el poder para poder administrar los recursos, que es la sociedad, de poder rendir cuentas a la sociedad. Eh, Voy a poner un foro, ¿sí? Donde ustedes tienen que investigar un poquito sobre una ley que hay en la provincia de Neuquén. Y también, bueno, hay un concepto que se utiliza mucho en la bibliografía que es accountability, que es en inglés, ¿sí? Eh, que significa rendirle cuentas a la sociedad, ¿sí? Que los funcionarios públicos debemos rendirle cuentas a la sociedad y debemos instrumentar los canales para que se puedan rendir cuentas, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que se pueda entender, no de cuestiones técnicas. Eso es una materia en la que tenemos que seguir avanzando en todos los niveles de gobierno. Eh, Bien, los conceptos básicos del control los hemos visto, no sale de esto, chicos. Esto es una puerta de entrada, podemos seguir profundizando tanto como nosotros nos proponamos, ¿sí? Ustedes con las herramientas que hemos visto a lo largo de estas 3 materias, eh, tienen los principios como para poder avanzar todo lo que ustedes quieran. Esto es tanto a nivel nacional, provincial o municipal, ¿sí? Ténganse confianza y utilicen siempre, bueno, estos principios para poder hacer sus análisis. Y como siempre le digo, para los exámenes finales, utilicen el vocabulario técnico, ¿sí? Cada idea tiene su palabrita técnica, que es lo que lo encuadra justamente y le da la justificación, y su cabal interpretación para lo que se busca, ¿sí? Utilicen el lenguaje técnico. Esa es otra cosa. Los va a distinguir a la hora de poder hablar en su ámbito de trabajo, en una reunión, etcétera. La terminología que ustedes utilizan. Así que hagan la suya, utilícenla en forma familiar y van a ver que después les va a salir en forma natural. Al principio vos te pones a leer la ley y como que te ahogás, esto como que dice mucho y dice poco, me pasó. Pero bueno, eh,
después con el tiempo uno va leyendo otros materiales y es como algo muy resumido lo que dice la ley. Por eso que cuesta tanto. Pero bueno, utilicen la terminología que hemos visto. No solamente acá, sino también en el resto de las materias. Esto los va a distinguir, les va a dar un valor agregado en relación a lo que ustedes han hecho, que es esta formación adicional para lograr esta tecnicatura. ¿Sí? Así que bueno, estamos terminando, no los canso más. Ténganse confianza para el examen. Estoy a disposición en el foro o en la plataforma. Así que bueno, muchos éxitos para todos. Seguramente vamos a tener otra clase más previa al final, eh, de repaso también para ver estos conceptos. Y bueno. Eh, Bien, bueno, Valeria, espero que les haya gustado la materia, ¿sí? Que les Profe, apasione. Sí, profe, entonces es hasta la unidad 3 nada más. ¿No tenemos otra unidad después? ¿no? Ah, bien. Solamente hasta la unidad 3, Luciana. Gracias, muchas gracias. Dale. Gracias, profe. Bueno, Muy buena la clase. Gracias. nos vemos, gente. Que tengan buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, buen fin de semana. Buen fin de.